Buenos días, chicos. Me alegra mucho que todos estén correctamente uniformados. Vamos a empezar y para eso me puedes ayudar, por favor, Nicolás, que hablamos la clase anterior. Sí, yo no estuve en la clase anterior por un problema del internet. Pero tienes que ver la clase en YouTube e igualarte. Sebas, ¿qué vimos la clase anterior? Un ratito, Lisa, les tenía que anotar. Dicen, yo le digo, Dime, Mate. la escritura, La escritura, ¿qué vimos sobre la escritura? soportes de la escritura, soportes. Soportes, correcto, soportes de la escritura e incluso cómo afecta o cómo influye en nosotros esto de la tecnología para la escritura, la lectura, libros electrónicos, incluso hablamos. Ese tema queda concluido y nosotros tenemos que entrar a otro que está en su página 176, que es precisamente el debate. Así que hoy vamos a hablar de el debate. Póngame por favor de título. Y hoy precisamente vamos a hablar del debate, más que nada su teoría. Y mañana ya la práctica, porque les voy a mandar un pequeño trabajito para mañana poder ya poner en práctica el debate, es decir, debatir. Entonces, hoy es teoría, pónganme mucha atención. El debate. Le voy a compartir un par de diapositivas que hice para que no se pierda en todo lo que estoy diciendo. Y está aquí, esta. ¿Me confirman todos? ¿Pueden ver mi diapositiva, el debate? No, Lisa. No, ¿Quién lo puede ver? No, Lisa se quedó encargando. Ahora sí. Sí, ya, sí, Lisa. ya solo dice el debate. Entonces, vamos a empezar. El debate nace en la antigua Grecia, donde los ciudadanos debatían temas políticos y existenciales. Sobre todo, nace de la mano de los filósofos griegos, porque fueron ellos quienes inauguraron este arte de discutir sin tener que acudir a gritos o peleas, porque en el debate se daba el tiempo para que cada uno exprese sus ideas y otro las contraponga con las suyas. Entonces, su origen está aquí. Ahora bien, usted ya sabe, ya hemos hablado de clase, ¿qué imperio fue el que conquistó a Grecia? Roma. Roma. Ah, no. Súper bien, fue Roma. Entonces, Roma, al conquistar Grecia, adquiere la mayoría de su cultura y dentro de esto está precisamente el debate. Entonces, aquí en Roma el debate llega a su máxima expresión, sobre todo en el Senado, es decir, en el ámbito político, que es donde el debate cobra mayor importancia. De hecho, en ese entonces, el debate solo lo podían realizar los hombres libres, no los esclavos. Hoy el debate ya es netamente público y de común usar. Todo el mundo puede debatir en la actualidad. Ahora bien, vamos con un concepto. ¿Me puedes leer qué tengo de concepto ahí, Ariana, por favor? Claro. Técnica de discusión formal sobre un tema polémico donde se contraponen opiniones diferentes. Ya, correcto. El debate es una técnica de discusión, es un proceso comunicacional. Por favor, aparte de escribir lo que dice ahí, escriba lo que yo le digo. Es una técnica de discusión formal, es un proceso de comunicación donde dos partes, sean personas, sean grupos, sean países, expresan sus ideas y sostienen posturas.
generalmente divergentes, es decir, diferentes, contradictorias respecto a un mismo tema. Repito, es un proceso comunicacional donde dos partes, sean grupos, personas, países, expresan sus posturas contradictorias sobre un tema polémico. La estructura. El debate, a ver, ¿me puedes leer, por favor, Joshua? ¿Qué dice en la estructura del debate? ¿Dónde dice? Estructura del Dice inicio, exposición, discusión, apertura y cierre. Muy bien. Inicio, exposición, discusión, apertura y cierre. A ver, voy a mover sus fotitos para ver bien. Muy bien. Entonces, con inicio, esto se conoce como la introducción y la presentación del tema. Es decir, se explica de lo que se va a debatir y se presenta a los que van a debatir. Ese es el inicio. Escribirá, por favor. En el inicio se presenta a los que van a debatir y se introduce el tema del que se va a hablar. En la exposición, cada persona, cada debatiente expone su postura, expone sus argumentos. Generalmente para debatir se les da un tiempo determinado, entonces dentro de este tiempo es en el que tienen que dar sus argumentos. Eso es la exposición. La discusión es cuando ya cada debatiente expone sus contraargumentos. Nosotros con ustedes ya hablamos de argumentos y contraargumentos, ¿cierto? Entonces en la discusión ya se atacan a los argumentos. Pero ojo, no es que se atacan con gritos, ni peleas, ni insultos. Se atacan con argumentos que se conocen como contraargumentos. Y esa es la discusión. La apertura es cuando se le da la oportunidad al público de realizar preguntas u opiniones. Esa viene a ser la apertura, el espacio para el público. Y el cierre, el moderador, el que está a la cabeza del debate, emite una conclusión, una síntesis de todo lo que se pudo debatir y da por cerrado el debate. Entonces, esa conviene hacer la estructura. Como le digo, en esta clase vamos a hablar más ¿Sí se puede de la repetir lo teoría. de cierre? Lo del Cierre es cuando el moderador, es decir, la persona que está a cargo, emite ya las conclusiones o la síntesis de todo lo que se dijo y da por terminado el debate. Correcto. Le estaba diciendo, recuerde que esta clase es netamente teórica y mañana aplicaremos a lo práctico. Vamos con los objetivos. Hay 3 objetivos principales. Exponer y defender opiniones sobre un tema. El objetivo es que usted argumente con sus propias ideas y sustentos, obviamente, sus ideales y los defienda hasta el final. Hay que evitar cambiar de opinión porque el otro le convence. Entonces, defender opiniones. Adquirir elementos de juicio, tanto con la preparación como con las exposiciones, para facilitar la toma de decisiones. Con esto, yo me refiero a que usted se organiza con sus ideas y puede de mejor manera expresarlas, sea dentro del aula de clases, sea al frente de un público o solo con una persona. Y aquí viene el tercer objetivo, que es una ventaja enorme de participar en un debate, es el ejercitar la expresión oral. Usted ya debió haber visto la imagen cliché de un debate, que es la que le puse aquí al inicio. Una persona a un lado y la otra al otro lado con ideas diferentes. Entonces, ejercitar la expresión oral
se da gracias a que como usted es el centro de atención mientras usted habla, tiene que precisamente manejar los elementos lingüísticos y paralingüísticos. ¿Sí recuerdan cuáles eran los elementos lingüísticos y paralingüísticos? Yo ya les di. ¿Cuáles eran los elementos paralingüísticos? Y les hice ver videos. Díganme, por favor, un elemento paralingüístico. Carlos, tú dime. Volumen, Miedo. Intensidad, entonación, volumen. volumen. Entonación. Súper bien. Entonces usted ya maneja la voz, lo que dice, que es lo lingüístico, y lo paralingüístico, cómo lo dice. Entonces, ejercita de alguna manera la expresión oral y estaría listo para una exposición, para un discurso ante poco público, ante gran gente, entonces, gran cantidad de gente, perdón. Vamos, siguiente, integrantes. ¿Me puede leer, por favor, los integrantes? Génesis. Moderador, proponente, oponente y público. Listo, tenemos 4 integrantes principales que son el moderador. El moderador es la persona que dirige el debate, que da la oportunidad de habla a cada uno y le da un tiempo. Usted debió haber visto estos debates presidenciales, donde los candidatos a presidente exponen sus ideas y siempre están regidos bajo un personaje que le dice cuánto tiempo tiene, si tiene derecho o no a hablar. Entonces, este moderador es el encargado de llevar a cabo el debate. El proponente y el oponente son los debatientes. Los debatientes generalmente tienen ideas contrapuestas. Entonces, uno argumenta y el otro contraargumenta. Proponente y oponente son los debatientes. ¿Y el público? El público son las personas que están atentas al debate y al final tienen su espacio para preguntar, para opinar o para acotar cualquier idea. Moderador. Dime. Pregunta, ¿qué proponente? Ya, proponente es la persona que argumenta, el debatiente que argumenta, que propone la primera idea. Y el oponente es el que contraargumenta su idea. Los dos son debatientes y generalmente cuando uno argumenta y el otro contraargumenta, pues el primero debe contraargumentar al segundo. Entonces cambian de roles constantemente. Vamos con la siguiente. La preparación. Puede repetir el oponente, Lisa. Puede repetir. Ya, el oponente es quien contrapone las ideas o los argumentos del proponente. Los dos, proponente y oponente, son los debatientes, que van a estar con argumentos y contraargumentos todo el debate. Vamos con la preparación. La preparación antes de entrar en un debate conviene a elegir un tema de interés. Un tema de interés debe ser un tema polémico, un tema donde varias personas tengan distintos puntos de vista, porque si no hay polémica, si no hay controversia con este tema, si es que todos piensan igual, no va a darse el debate, o sea, no hay lugar a un debate porque nadie va a contraargumentar. Entonces, cuando hablo de temas polémicos que se pueden contraargumentar, por ejemplo, Camilo, dame un tema polémico. Sobre lo que dijo Lenín Moreno sobre el estudio, que no es importante, que si vos sueñas lo puedes conseguir. Ya, sería en todo caso las medidas económicas que tome el gobierno. Porque hay gente que debe estar a favor y hay gente que debe estar en contra. Justo, medidas económicas que tome el gobierno. Otro ejemplo, Doménica. Los problemas del salvoconducto Los problemas. están falsificando. Ya, en sí no solo del salvoconducto, sino todas las medidas sanitarias que se toman para evitar la propagación del virus.
Puede ser, sí puede ser un tema, pero algo más controversial, más amplio. Keila, a ver, dime. Dicen, no le escucho bien, le escucho entrecortado. Claro, que me digas por favor algún tema controversial que se pueda debatir. Vamos, se puede debatir sobre religión. Ya me quito la idea, licenciada. Sí te dije, dime, religión, política, corrida de toros. Sobre el recorte presupuestario. Claro, sí, eso justo era lo que estamos hablando, las medidas Lecio, ok. económicas que toma el gobierno. ¿Hay gente a favor? ¿Hay gente en contra? Se puede debatir. Mientras haya gente que esté a favor y gente que esté en contra, se puede debatir el tema. Ya, una vez escogido este tema, se va al segundo, que es escoger a los integrantes. Se debe escoger a un moderador, se escoge a la persona proponente y al oponente. Puede ser una persona como puede ser un grupo. Ya, entonces se definen los grupos de trabajo, los que van a argumentar, los que van a contraargumentar, y cada uno debe preparar exactamente esas ideas, esos argumentos para defenderlos dentro del debate. Esa es la preparación. ¿Todos tenemos hasta aquí? ¿Todos copiaron hasta aquí? Lo que dice y lo que dije. Sí. Sí. Correcto. Seguimos. Tenemos ahora pasos para seguir en un debate. Ya iniciado el debate, lo que se procede a hacer es presentar públicamente a los debatientes. ¿Quiénes son los debatientes? El proponente y el oponente. Presentar públicamente no es solo decir su nombre. O sea, aparte del saludo a todo el mundo, se presenta quiénes son, qué han estudiado, por qué saben o por qué conocen de lo que se va a debatir. Entonces, se presenta por un lado, ejemplo, el doctor Joshua Vadillo, PhD en matemática, me estoy inventando. Entonces, se presenta todo lo que es para hasta cobrar importancia en este debate. Y por otro lado, tenemos al médico cirujano Aarón Ruiz, que es PhD en medicina y obstetricia, y me estoy inventando, ¿no es cierto? Entonces, se va a explicar quiénes son los personajes que van a debatir. Después se da una introducción sobre el tema. ¿Qué van a debatir? ¿Por qué hay controversia con este tema? Sobre todo el problema que genera, así como decían el recorte presupuestario a las universidades. Hay que explicar el por qué, el cuánto dinero reciben y cuánto se les va a quitar, etcétera. Se continúa a explicar el debate a cada debatiente. Se le explica que tiene un tiempo determinado para debatir, para argumentar. Que terminado ese tiempo, pues continúa el turno del siguiente. Se lleva a cabo el debate y se genera un espacio para que el público pueda interactuar, pueda participar. Y ya se da el cierre, se concluye y se despide. ¿Qué pasó, Juan Fer? Nada, Alice. Está bien. Ya, las reglas, como ya les estaba diciendo, determinar un tiempo para que cada participante pueda argumentar. O sea, no se puede explayar hablando. Necesita un tiempo, limitarse. No levantar la voz ni gritar. Cuando uno presenta sus argumentos, es necesario mantener la calma y estar seguro de que tiene la razón de alguna manera. Entonces, diga lo que diga, el oponente debe mantenerse sereno y no acudir a gritos o incluso a insultos. Evitar el ataque con falacias. ¿Quién me recuerda qué son falacias?
Yo ya les di que son falacias. O sea, mentira. Ya, mentiras, correcto, mentiras, o razonamientos que no son lógicos. En estos están el ataque personal, no los insultos. No burlarse de la intervención de nadie. Esto es un evento serio. El debate es formal y si usted se ríe como público o como debatiente, está faltando enormemente el respeto a quien está hablando. Vamos, con recomendaciones, tenemos algunas recomendaciones en el libro, página 77. ¿Quién me ayuda con la lectura de las recomendaciones de la página 177? ¿Quién ya lo tiene a la mano? Aarón, vamos. Recomendaciones para la exposición oral de los argumentos. 1. El tema debe ser cuidadosamente elegido, de acuerdo con las convicciones, el interés y los valores de las personas que intervendrán en el debate. 2. Conformar grupos que defiendan o ataquen los planteamientos en pro y en contra. Esta controversia entre los participantes es el eje del debate. 3. Es necesario que cada uno de los equipos participantes haga un buen uso del tiempo para investigar profundamente el tema que van a tratar. 4. Cada argumento debe apoyarse en evidencias concretas, así como en una información actualizada y confiable. Todo eso debe ser expresado con naturalidad en cuanto a los tonos y al volumen de la voz, a los gestos y a las posturas del cuerpo. 5. La propuesta del mensaje debe reflejar información y, sobre todo, conocimiento del tema. Ya, muchísimas gracias. Esas eran las recomendaciones para la exposición oral de los argumentos. Tenemos otras recomendaciones para el emisor y el receptor en toda actividad oral. Dylan. Dylan Pérez, lectura. No imponer el punto de vista personal. Escuchar al interlocutor para responder en forma adecuada. Ser breve, claro y preciso en el uso de la palabra. Ser tolerante y no subestimar al otro ni burlarse de su intervención. No hablar en exceso y dejar intervenir a los demás. Eso evita la monotonía. Evitar los gritos para acallar al interlocutor. Hablar con seguridad y libertad sin temor a la crítica. Articular correctamente los sonidos empleando un tono de voz que se adecue a la situación concreta de entonación y al contenido del mensaje. Interrogación, exclamación, pausas, etc. Adecuar el vocabulario a la situación comunicativa del momento. Evitar las palabras desgastadas y utilizar giros idiomáticos correctos. Ya, muchísimas gracias, gracias. Dylan, gracias, Aarón. Entonces, en estas recomendaciones, como se pueden dar cuenta, le van a ayudar a manejar de mejor manera el discurso y yo les he resumido en no imponer su punto de vista. ¿Con qué me refiero? A que usted tiene su razón, pero por eso no va a imponer y a decir que el otro está equivocado y que debe pensar igual que usted, porque precisamente no se busca imponer un ideal particular sobre otro y tampoco situarse a usted o poner a otra persona como el poseedor de la verdad absoluta. El objetivo aquí es que usted, de su punto de vista, argumente luego de la mejor manera, el otro va a hacer lo mismo y ahí concluye. De hecho, estas posturas hay que contrastarlas. Como público, va a darle la razón a quien usted prefiera, de tal manera que llegue a una síntesis del tema, pero no a una solución. Me refiero a que terminado el debate, no va a decir, esta es la verdad. No, lo que tiene que decir es que cada uno tuvo la razón y si es que usted se inclina por una parte, pues mucho mejor. Si no, ahí queda el debate. ¿Sí me hago entender? No es el objetivo buscar la solución y la respuesta al problema, no, sino más bien conocer más.
no acallar al debatiente o al moderador, o sea, mandar a callar, insultar o cualquier tipo de falta de respeto, totalmente prohibido. Evitar palabras informales, vulgares o como decía aquí, giros idiomáticos correctos. Con eso se refiere a que, a ver, cerrar, a que si es que están usted debatiendo en español, pues tiene que evitar el uso de anglicismos, germanismos y todo ese tipo de préstamos que aún no están aceptados en los términos técnicos, solo están en jergas. Entonces evite usar ese vocabulario, esa jerga juvenil, mejor dicho. Entonces, eso en cuanto a las recomendaciones. Y esto, todo lo que les acabo de dar ahorita, es precisamente la teoría de un debate. ¿Ya puedo cerrar? ¿Ya copiaron todos? Sí. Sí, ya cierro. Correcto. Listo. Ya, entonces, ahorita, como ya tenemos la teoría, las recomendaciones, las normas, podemos empezar a generar un debate y es lo que precisamente quiero hacer mañana. Entonces, como tarea, usted tiene, primero, va a consultar 5 argumentos y 5 contraargumentos del creacionismo. ¿Alguien sabe lo que es el creacionismo? Aarón. ¿Qué? ¿Qué es el creacionismo? La creación de Dios. Ya, que el hombre fue creación de Dios, netamente. Él hizo Eso es un mentira, nidito Luis. de barro. 5 argumentos y 5 contraargumentos, sí. Sí, 5 argumentos y 5 contraargumentos, crea o no crea. Luego vemos. Y 5 argumentos y 5 contraargumentos del evolucionismo. Carlos, ¿qué es el evolucionismo? La teoría de la creación, pero que no se inclina hacia alguna deidad. Correcto, sino que se evoluciona es la teoría de Charles Darwin, de hecho. Entonces, estas dos, el creacionismo y el evolucionismo, explica el origen del hombre, ¿sí? No explica la religión, no explica lo que usted cree, explica el origen del hombre. Y como origen del hombre, ¿cómo se creó? Entonces, el creacionismo dice que Dios lo hizo, como dice en Génesis, ¿no? Del barro, un soplo de vida, o la evolución, que de la nada se generó una partícula que generó vida, que fue cambiando y adaptándose. Entonces, me va a hacer, por favor, 5 argumentos, 5 contraargumentos de cada uno, y mañana yo voy a formar equipos al azar y me van a defender lo que yo le pida que me defienda. De una. Por eso, yo les mando a consultar. Correcto. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene dudas? Sí, ok. Listen, mejor de tarea nos envía a hacer los grupos, sí, ¿no? Y de ahí preparándonos, sí, ok. Yo quiero ir con el Nico. Nico. Y el Charlie. Sí, ok. Nico. No, precisamente porque se me fueron los grupitos. Ya. Desde el cartel de ahí atrás, desde la evolución. Como usted va a leer lo suficiente sobre las dos, va a poder defender las dos. No, en este caso, en este debate que voy a hacer yo, no es tan importante que usted sepa del revés y del derecho de un tema, ni que sea tan convincente. Yo le voy a pedir a Carlos, por ejemplo, que me defienda el creacionismo y él va a tener que hacerlo. O sea, lo más relevante del tema. Claro, lo más relevante, y usted va a defender lo que yo le pida, crea o no crea, en este debate. Sería interesante que el próximo año podamos ya debatir presencialmente con sus ideales propios y aprendamos a debatir todos. ¿Qué tal? Sí, ok. Ya, listo. Entonces, jóvenes, cierto, una recomendación, no, más que recomendación, Maggie estaba diciendo que ya están abiertas las matrículas para el próximo año, entonces como se tiene ¿cómo se tiene la cortesía de que ustedes van primero antes que chicos nuevos? Entonces les recomiendo que por favor ya se pongan a realizar ese trámite, ya se comuniquen con quien sea necesario para que pueda matricularse. ¿Sí?
¿Y cómo? ¿Y cómo no se me